Periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día y de la semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Bien? ¿Todo bien? Pero muy bien, sí. ¿Cómo viste la no comisión del día de hoy, no? Y bueno, con mucha decepción por el hecho de que, bueno, era un plenario, recordemos, de las comisiones de familia y de población, que, mutuales, asuntos municipales, sí, perdón. Y bueno, tenían la característica de ser dos comisiones presididas por la oposición, o sea que el quórum correspondía a conseguirlo a la oposición, es algo que normalmente se da en el recinto y a veces se da en las comisiones. Estaba complicado el tema con las presencias, bueno, faltó el oficialismo, faltaron diputados también de Juntos por el Cambio, entonces, bueno, lamentablemente quedó para una nueva ocasión. Recordemos, este es un proyecto del que hablamos ayer, que tiene que ver con los abusos sexuales de Claro, sobre menores. todas las cosas llama la atención que era un proyecto de muchísimo consenso, ¿no? Porque se iba a tratar la creación de un protocolo de detección y prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que incluso en el día de ayer estuvimos hablando y explicando en unas placas a ver en qué consistía. Un proyecto sumamente importante porque hace a la capacitación de todos aquellos que están o en una escuela o un establecimiento recreativo, en una entidad religiosa, cualquier sea el establecimiento donde hay un adulto responsable que está al frente de niños, niñas y adolescentes y que a través de la detección que establece este protocolo, ¿no? A través de la capacitación, puede detectar y de alguna manera intervenir a tiempo, ¿sí? Poniendo en conocimiento de la autoridad de que posiblemente ese niño, niña o adolescente se encuentra o está transitando alguna situación o de abuso o de violencia. Bueno, llamó poderosamente la atención que en el día de hoy no se consiguió el quórum necesario para poder tratarlo en comisión. Este tema veremos si se vuelve a poner en agenda para la semana que viene y se trata el tema, ¿o no? Sí, y tengamos en cuenta que es un proyecto que tiene media sanción del Senado, que es un proyecto de la radical santacruceña María Tapia, y fue aprobado por unanimidad en su momento, o sea que, pero el tema es que fue aprobado esto en 2021. Si no se aprueba en el transcurso de lo que queda de este año, va a perder estado parlamentario. Ese es el tema más importante, ¿no? Ayer José explicaba la cuestión del reglamento de qué pasa cuando un proyecto ya tiene media sanción por parte de una de las cámaras, como este tema del protocolo de detección de abusos en niños, niñas y adolescentes, un proyecto que ya viene con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y está con los tiempos jugados ahí, le quedan unos 4 meses para perder estado parlamentario, porque se supone que tenía como último plazo todo este año para ser tratado en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa en el caso de que no se consiga el quórum necesario, no se termine incluyendo este tema en el temario de una próxima sesión? ¿Qué sucede? Cae la media sanción que ya tiene por parte del Senado y la verdad es que el trámite tiene que volver a iniciar todo de cero, tratarlo en comisión en el Senado, luego en la Cámara Alta, luego remitirse aquí a la Cámara de Diputados y esto termina llevando mucho más tiempo, cuando que es importante que exista un protocolo de detección para poder salvarle la vida a un montón de niños y niñas y adolescentes que están atravesando por situaciones de abuso y también por situaciones de violencia. Y en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, José, en tus placas? Sí, bueno, hoy vamos a hablar del tema de ganancias, un tema clave que va a cruzar toda la semana. Ayer fue el tema del día, claramente, y va a ser el tema de la semana, el proyecto de presupuesto, el proyecto justamente que presentó el ministro de Economía por parte del Ejecutivo, y en realidad es un decreto que abarca lo que resta del año y un proyecto que estamos expectantes para que va a ser presentado en el Congreso para implementarlo a partir del año que viene. Claro, que la idea de lo que establece ese proyecto que lo van a tratar aquí en la Cámara de Diputados, por un lado es eliminar la cuarta categoría y por otro lado una actualización semestral del impuesto a la ganancia, Así ¿no? es, sí, sí.
Y otra de los hechos del día, un hecho curioso que se dio durante la jornada, es la presentación por parte de los diputados de La Libertad Avanza de un pedido que le hicieron al ministro de Economía justamente para un pedido de postergación de la presentación del proyecto de presupuesto, que recordemos, lo hemos comentado varias veces en los últimos días, que tenían 15, como plazo el 15 de septiembre. Sí. Y es un pedido inédito, nunca se dio esto, ni se va a dar tampoco el hecho de que se conceda. Porque, de hecho, yo estuve mirando el pedido y citan ciertos artículos de unas leyes para fundamentar legalmente este pedido, ¿no? Claro, pero lo que están pidiendo en realidad es infringir la ley, porque la ley, los artículos que se citan puntualmente son los de la Ley de Administración Financiera, el 26, que establece que el 15 de septiembre es el plazo máximo para presentar, el último plazo para presentar. Y en general se presenta ese día. Exacto. Claro, puede pasar que en realidad uno lo pida, que haya alguna demora en cuanto a que no sea el 15, que sea el 16, pero nunca te lo van a decir. Te van a decir que vos vas a llamar hasta última hora a la mesa de entrada. De hecho, yo recuerdo que el año pasado ingresó el 15 de septiembre a horas, te diré que ya casi terminando la noche, cerca de las 20, 21 horas, había ingresado el proyecto del presupuesto. No es que amanecemos con el proyecto de presupuesto presentado el 15 de septiembre, ¿no? Claro, te puede pasar, por ejemplo, cuando cae viernes, como va a ser este presupuesto, que el viernes no te enteres a ver si entró o no entró, que en la práctica ya suceda que no entró, en realidad, pero va a figurar siempre que entró el 15 y que lo conozcas recién el 18, o sea, el lunes siguiente. Ha pasado más de una vez y suele suceder cuando es así. Pero bueno, lo que en realidad, en definitiva, cuando varios salieron a cuestionar el pedido de los diputados libertarios... Claro, en realidad lo que pedían ellos, los libertarios, estamos hablando de Javier Milei y Victoria Villarroel, que le piden a Sergio Massa que no presente el presupuesto hasta después de las elecciones generales. Estamos hablando después del 22 de octubre, teniendo en cuenta quizás los resultados de las PASO, teniendo en cuenta que quieren ver seguramente a ver si se podría llegar a imponer o no algún candidato en primera vuelta. Lo cierto es que es muy probable que eso no suceda. No va a suceder, porque la ley establece lo contrario. No se puede... no es algo que, bueno, lo votan en diputados. No. Ahora pregunto, seguramente se va a presentar el 15 es este viernes inclusive. Se va a presentar, o sea, que la semana que viene es muy probable que ya que en la agenda parlamentaria veamos las reuniones de comisiones de presupuesto y de Hacienda, donde por lo general siempre citan a los distintos titulares de las carteras, ¿sí? Tanto a los ministerios como a aquellos responsables de otros organismos como aduana, ANSES y demás entidades que pertenecen al Estado Nacional, que vienen a disertar respecto de cómo impacta el presupuesto dentro de sus propios organismos. ¿Veremos o no? Porque no es costumbre ver a los diputados de La Libertad Avanza e integrar estas comisiones y hacer intervenciones sobre el presupuesto. ¿Qué decís? En mi silencio te lo contesto. No, lo que no van a estar, decís vos. Ellos no forman parte, ninguno de los dos forma parte de las comisiones. Pero no necesariamente, pueden estar y pueden preguntar. Claro, de hecho, los del Frente Izquierda no forman parte, creo que de casi de ninguna de las comisiones por un tema de tienen un bloque muy pequeño y tiene que ver con la cantidad de miembros que tienen para integrar las comisiones. Pero sin embargo, siempre lo vemos a Romina del Pla, Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, que se anotan para que van y que presencian las comisiones, sea cual sea, y que se anotan incluso para ser oradores, para establecer su opinión, ¿no? Así es, sí. Y bueno, otros dos diputados que no son miembros de la comisión y que son economistas y por eso están presentes ahí son, por ejemplo, Ricardo López Murphy, José Luis Esper, suelen estar en esas reuniones donde tenés la oportunidad, aparte de hablar cara a cara con el ministro de Economía de turno. Claro. En este caso, obviamente, el año pasado sucedió en los anteriores tratamientos de presupuesto en los que estuvo ya como diputado nacional Javier Milei, a pesar de ser economista, llamó la atención que no estuviera presente. Ahora obviamente uno no espera que vaya a estar por el hecho de que, bueno, independientemente de que está en campaña, obviamente se va a retraer en esas ocasiones. O sea, si no lo hizo antes, menos lo va a hacer ahora. Pero llamó poderosamente la atención este tipo de pedidos que se hacen. Bueno, la cuestión es que estamos todo el mundo hablando de esa cuestión, pero evidentemente es un desconocimiento en realidad, no necesariamente del reglamento, sino de las leyes, y que bueno,
que yo recordaba también la vez que este año pidió retirar cambiar una votación, cuando él había votado en contra recordemos cómo fue la situación. Si mal no recuerdo, fue en la anteúltima sesión, donde ahora, a altas horas de la madrugada se votó un paquete de leyes que incluso estaba incluido ahí el tema del reconocimiento, reconocer como Día Nacional a todas aquellas personas que habían fallecido en el atentado de la AMIA, ¿sí? Dentro de ese paquete estaba este tema y de hecho los libertarios votan en contra del paquete de leyes. Claro. Entonces lo que sucede después, claramente se va a conocer quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, y lo que pide Javier Milei a Cecilia Moró, algo que tampoco había pasado en algún momento, es pedir cambiar la dirección de su voto, ¿no? En vez de negativo, que sea positivo por ese día especial, esa fecha especial que se había votado. A lo cual Cecilia Moró dijo que es imposible, que no se puede, porque si tuviese que estar permitiendo que cada diputado cambie el sentido de su voto, imagínate que alteraría inclusive que algún proyecto sea ley o no. Hay proyectos que se aprueban con la diferencia de un solo voto. Imagínate si un solo voto permitís que días después alguien pida modificarlo o cambiarlo, hasta tendrías que volver para atrás porque hay ciertas leyes que no quedarían con la media sanción necesaria. Claro. Los reglamentos están para cumplirlos, claro. Y se cumplen en el momento, obviamente. Y para saberlos, para estudiarlos, para entenderlos, que habría que repasarlo. Hay un detalle que desde acá, y ahí terminamos con Milei por lo menos, pero una recomendación que yo le he hecho ya varias veces, el hecho de que conozca que existe la abstención. Para esos casos está la abstención, porque recordemos, ahí era un paquete de leyes que se votaban todos juntos prácticamente. Podía haber dicho, bueno, yo voto este en contra y este a favor. Se puede hacer, si te lo comiste y no lo hiciste, bueno, te abstenés y ya está. Y hubo quienes lo hicieron también y bueno, en ese caso se quejó la AMIA justamente por lo que había hecho, se lo reprochó y ahí se dio cuenta de la macana que había hecho, entonces pero en ese paquete de leyes había cuestiones como, por ejemplo, la fe de vida. Exacto. Era otra cuestión que él en ese caso después pidió revertir la votación para esos dos temas puntuales, pero ya no lo pudo, bueno. Y ahí te das cuenta, y claro, y en realidad el trabajo de un diputado nacional que es electo por el pueblo es que venga que participe en las comisiones, que participe en las sesiones y sobre todo que presente trabajo de proyecto de ley. Es como que uno trabaja en televisión y no venga directamente o no cumpla con su tarea. Bueno, el diputado nacional está electo por el pueblo para eso, para la representación de los ciudadanos, cómo representar a los ciudadanos a través de la presentación de proyectos de ley y el trabajo y el análisis en las comisiones, el trabajo y el análisis en las sesiones, ¿no? En la intervención, incluso en la discusión con los propios, tanto con los propios como con los otros diputados. Así que es una tarea importante que habría que empezar a repasarla, ¿no? Entender para qué uno forma parte de una banca, cuál es el rol por el cual te elige un ciudadano o cierta cantidad de ciudadanos para que estés representándolos aquí en el Congreso Nacional. Cambiamos el ángulo de la información, nos metemos en lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias y vamos a ver qué decía en el día de hoy el diputado Pedrini y ahora José nos cuenta a ver de qué se trata este proyecto. Bueno, creo que son muy buenas medidas en defensa del salario, en la generación de empleo. Y esta es una serie, digamos que son eslabones de una cadena de anuncios que va a ser muy importante. Esto es para trabajadores que puedan acceder a la formalidad, quienes puedan acceder al primer empleo y también la eliminación de ganancias, salvo para un grupo muy reducido de personas que no llegaría al 1%, se habla de 0,80%. Las personas que cobran más de 1.700.000 pesos en Argentina. Escucho algunas críticas por ahí que nos estamos olvidando de los monotributistas, de los autónomos, y también para ellos va a haber novedades la semana que viene. Ya se está trabajando y se está pensando también algunas medidas que seguramente van a tener que transitar el camino del Congreso. Efectivamente. O sea, que directamente vengan. Ahora, por lo que escuché,
vamos a tener que ratificar un decreto porque la baja de ganancias se haría por decreto, ¿no? Eso sí, las otras decisiones sí va a haber que ir recurriendo a normas dictadas por el Congreso. Juan Manuel Pedrini, representante de la provincia del Chaco, perteneciente al bloque del Frente de Todos, hablando sobre este tema del impuesto a las ganancias, que seguramente a medida que vayan pasando los días, varios diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, se van a expresar tanto a favor o en contra. Eso iremos viendo y lo iremos analizando, que para eso estamos aquí. Y para meternos de lleno en el tema, José nos va a contar en unas placas a ver de qué se trata este tema. Es la eliminación del impuesto a las ganancias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa, de la que, bueno, lo escuchábamos recién a Pedrini. Él hablaba del tema de autónomos, hablaba de monotributistas. Bueno, al respecto justamente vale tener en cuenta que esta iniciativa va a ser disparadora de un montón de reacciones y, por ejemplo, hoy antes de llegar acá veíamos que el diputado Martín Tetaz presentó un proyecto justamente para el caso de que se apruebe esta iniciativa, para extenderlo a monotributistas y autónomos. Es la gran demanda, José, ¿no? Porque esta exención del pago del impuesto a la ganancia, si bien abarca a un número de personas alrededor de 800.000 personas, a raíz de la economía informal, ¿no?, y del empleo no registrado y demás, hoy en día es mucho más grande la cantidad de trabajadores que son autónomos y monotributistas que aquellos que están en relación de dependencia. Por eso es como el reclamo de decir, bueno, está todo bien con esto, y nosotros, y los autónomos, los monotributistas, que de hecho Sergio Massa dijo que la semana que viene es muy probable que haya un anuncio para este rango de monotributistas y autónomos, teniendo en cuenta las últimas medidas que está anunciando, ¿no? Así es, Lu. Y bueno, tengamos en cuenta entonces el texto propone que el nuevo mínimo para pagar el impuesto será de más de 1.770.000 pesos desde octubre. Estos son alrededor de, calculada, 2.000 y pico dólares, sí, más o menos en blue. Sí. Si vamos al dólar oficial son casi 5.000 dólares. Pero bueno, después veremos qué cantidad, cuál es el universo ese que percibe ese haber. Tendrá una actualización semestral y quedan excluidos funcionarios públicos y jubilaciones de privilegio de esta iniciativa. Bueno, recordemos, y vamos a la siguiente placa, que Massa presentó este proyecto ayer en el Palacio de Hacienda, justamente, y después en Plaza de Mayo, en un acto que se hizo junto con la CGT, la CTA también estuvieron, y hubo presentes autoridades en la presentación que fue en el Palacio de Hacienda, autoridades de la Cámara de Diputados, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. A ver, acá veremos según pasan los años, esto es interesante para ver cuánta gente tributaba ganancias y cuáles eran los porcentajes. En 2003 teníamos que 496.331 personas, serían el 9% de los trabajadores formales. En 2015, 1.194.149, era el 12%. Recordemos que fue siempre un pedido, un reclamo recurrente que se le hacía al gobierno de Cristina Kirchner. O sea, sí, durante todos esos años fue una mora en cuanto a cumplir con eso. Y que de hecho fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri. Por eso, justamente, a partir de eso él decía, bueno, y se hablaba de aquello del salario no es ganancia. Yo empecé a dudar cuando lo escuchaba a Pablo Tonelli, antes de que ganara las elecciones, no sé si ya habían ganado las elecciones, pero antes de asumir Macri, y él decía el tema de que ganancia es un impuesto progresivo y ponía en duda la conveniencia de eliminarlo. Es progresivo y coparticipable, José, también. Entonces hay que tener en cuenta siempre la opinión de los gobernadores, porque les afectan las partidas luego de cómo se va a distribuir. Es un impuesto que se recauda y se distribuye también a las provincias. Es un detalle no menor que, por ejemplo, entre las voces que se hicieron escuchar ayer, fueron las de los opositores, y Juan Schiaretti, que también es candidato presidencial como Sergio Massa, justamente se quejó de que fueran a tocar el tema de un recurso coparticipable. Bueno, entonces ese detalle es importante, de cuánta gente. En 2020, claro, cuando había 2.245.880, el 30%, por eso
hemos visto a Sergio Massa reprochándole justamente, pasándole factura a Mauricio Macri por el hecho de que él había dicho que iba a no pagarse ganancias y terminaron incorporando a 1 millón más, 1 millón largo más de los que había encontrado él. En 2021, y uno se podría poner a analizar, yo siempre digo, la ruptura definitiva entre Sergio Massa y Mauricio Macri fue por el tema ganancias. Impuesto a las ganancias. Por esa fue la de hecho, pelea, 2021, recuerdo que ella, Sergio Massa incluso era presidente de la Cámara de Diputados y había impulsado en 2 ocasiones, 2 veces subir el piso mínimo del impuesto a las ganancias. Por eso vamos a ver ahora en el cuadro de cómo se pasa del 2020 de 2.245.000 a 730.000 trabajadores. 730.024. ¿Por qué? Porque claro, eso está bueno explicarlo, porque vos al subir el piso del mínimo no imponible, liberás un montón de trabajadores de ese pago de ese impuesto a las ganancias. Entonces el tema de Sergio Massa, que viene de alguna manera comprometido con el tema de ganancias, viene ya desde el año 2020-2021, donde como presidente de la Cámara de Diputados venía impulsando subir ese piso mínimo del impuesto a las ganancias, que recuerdo mucho que lo veíamos a Marcelo Casareto siempre impulsando estos proyectos, hablando de estos proyectos que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Claro, porque recordemos que es una cuestión que a lo largo del tiempo uno llega con ínfulas o deseos de reducirlo y después los ministros de Economía son refractarios a hacerlo porque cuando ven el estado de las cuentas no lo hacen. Pasó en los tiempos de Cambiemos, ahí 2016 fue todo surcado por esa discusión de, bueno, ya lo bajo, y eso fue lo que sucedió, pero nos enredaríamos en un largo análisis de lo que pasó en ese diciembre de ese 2016. Exacto. Ya lo vamos a comentar. Pero después, con Martín Guzmán también pasó eso. Y que había un reclamo recurrente y que ahí se dio uno de los primeros chispazos entre quien era el ministro de Economía y quien era el presidente de la Cámara de Diputados, porque le reclamaba justamente bajar el tema de ganancias. Recuerdo una conferencia de prensa que terminaron dando en Plaza de Mayo, justamente acompañados por los popes cegetistas, y que se procedía a reducir los saberes, los mínimos no imponibles, subirlos justamente. Y en 2023, entonces, ahora, al día de hoy, tenemos a 701.928, el 7%, o sea, se redujo un 1% más. Ahora se va a reducir más. Así es, al parecer van a ser solamente 90.000 las personas que van a pagar el impuesto a las ganancias según esta suba, este nuevo piso. Y quien estuvo hablando también respecto del impuesto a las ganancias, el diputado Zapata, representante de la provincia de Salta, que decía lo siguiente. Viene en la filosofía o en el origen tributario de este impuesto, que resulta ser el más progresivo de todos los impuestos, porque usted lo debe solo si tiene renta. Entonces, ¿cuál es la renta que alcanza a la persona que está en la 4ª categoría? La 4ª categoría principalmente es el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Evidentemente el salario no es ganancia, sino que buena parte del salario tiene carácter alimentario. Sí, claro. Entonces, imponer sobre lo que se destina al consumo para subsistencia de la persona es bastante retrógrado o regresivo para el progreso de la población y en lo que hace a la distribución de la carga tributaria. Elevar los mínimos no imponibles significa que se genera una exclusión de la tributación, una franja, a un nivel que el legislador, en este caso propuesta del ministro, se establece como un nivel aceptable de consumo para atender las necesidades de educación, de alimentación y de esparcimiento de la población, y pasando a tributar a aquellos que tengan ingresos superiores. Sí. Mucho tiempo durante todo este gobierno estuvo muy deprimido el mínimo no imponible, las deducciones especiales, entonces se empezaba a tributar desde un escalón bastante bajo y aumentaba la cantidad. Muchos inconvenientes. Claro, se pagaba para sí, y más cantidad de gente pagaba, ¿no? La necesidad alimentaria. Entonces eso es regresivo para la población. Elevar los mínimos, establecerlo en una forma en que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda no lo vaya a ir degradando ese mínimo no imponible, o sea, que la gente pase a tributar y esto dure 2 meses, sería una buena forma de legislar. Pero bueno, entonces lo veíamos al diputado Zapata hablando sobre el tema del impuesto a las ganancias. José, ¿de qué más se trata esto?
Bueno, recordemos entonces, hablábamos del piso no imponible y tanto, recordemos entonces cuánto está actualmente, 700.000 pesos. Sí. O sea que ese es el piso actual del mínimo no imponible. Y recordemos entonces, ahora se lo va a elevar 1 millón de pesos nada menos. 1.700.000 pesos. Claro, 1 millón más de lo que de donde está, o sea, 1.770.000. Exactamente, bueno, que libera a casi 800.000 trabajadores y el piso quedaría solamente que pagarían impuesto a las ganancias 90.000 trabajadores aproximadamente. Yo tuve que repasar anoche cuando lo estábamos haciendo en el diario donde soy, analizando bien, porque no podía creer la cantidad, los números de los que estábamos hablando. Pero bueno, eso al margen. La implementación entonces del proyecto sería en 2 fases, aunque la ley podría entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Se implementará entonces hasta que haya una ley, un esquema puente con beneficios similares a partir de octubre de 2023. O sea, eso se pone en marcha a partir del mes que viene. Este mecanismo transitorio va a permitir a los contribuyentes gozar de los beneficios mientras se completa el proceso legislativo. Esto está pensado justamente para que, bueno, demora el tema y el tratamiento legislativo, que imaginamos que la próxima semana seguramente ya va a estar en comisión, va a iniciarse el análisis para llevarlo al recinto antes de las elecciones seguramente. Seguramente que es así. Bueno, llegamos a la primera mitad del programa, llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición. Fácil no ha sido nunca. Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad, porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado dentro de nuestra alianza. Por supuesto coincidimos en general con todo este proyecto, porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos, y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo.
las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares de la ciudad del conurbano. Ahí aparecía el tema de la asistencia alimentaria claramente como uno de los principales requerimientos. Sí. Eso comenzó a descender abruptamente cuando la Argentina dejó de pagar la deuda externa y más claramente cuando se impuso la asignación universal por hijo. Las colectividades, así todos los bailes que hoy existen en la colectividad paraguaya nacieron gracias a mí. Por eso me llaman el rey de la cachaca. Yo impuse el ritmo que lo escuchábamos nosotros en Paraguay. Sí. Entonces lo traje acá y bueno, aquí se hizo popularísimo y acá hicimos los bailes. Mundo Villa, martes, 23 horas. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de este proyecto de impuesto a las ganancias en el cual busca liberar a una gran cantidad de trabajadores del pago de este tributo. José, ¿qué más consiste esto? Bueno, por lo pronto, vamos a ver es la próxima placa. ¿Qué establece? Vamos a decir, ¿qué establece el proyecto de mayores ingresos? Porque así se va a llamar ganancias, lo que se entendía por ganancias a partir de que esta iniciativa sea ley. Dejan de pagar el impuesto a las ganancias, que es la cuarta categoría, los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Solo pagarán los mayores ingresos superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales. Recordemos que el mínimo está en 118.000 pesos, creo que es el salario mínimo. Y van a pagar los CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio. Bueno, todos los cargos políticos tampoco que sean jerárquicos no lo van a pagar. Hablamos de... ¿Los jerárquicos no lo pagan? Los jerárquicos... Son funcionarios públicos, sí lo pagan. Los funcionarios jerárquicos lo van a pagar, perdón. Claro, sí lo pagan. Van a estar, no van a estar exentos. Justamente. Ahora, por ejemplo, el tema de legisladores, ¿sí? O el tema también de los funcionarios que tengan algún puesto jerárquico dentro de algún ministerio, por ejemplo, dentro de un Congreso Nacional y demás. Ellos no entrarían dentro del... ¿Legisladores? No sé. Pero, claro. ¿Cómo será el cálculo? Yo creo que sí, es probable, pero bueno, no. Acá lo que vamos a ver, hablamos de haberes superiores de 1.770.000, justamente, entonces, que ese es el dinero. Y tengamos en cuenta, los trabajadores registrados, bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima placa, justamente. Sí, ahí están. Solo pagarán entonces mayores ingresos 90.000 contribuyentes, que es lo que vos decías justamente cuando hablabas de ese universo de
800.000 trabajadores, 890.000 son en total. Los contribuyentes, 90.000 van a seguir pagando y representan el 0,88%, porque acá se hacía un poco de lío y voy a compartir el lío que yo me hacía, por ejemplo. Sí. Entonces decíamos, va a pagar el 10% de los trabajadores solamente, pero bueno, ¿es el 10% o menos del 10% o menos del 1%? No, bueno, representan el 0, o sea, los que pagaban ganancias, o sea, no estamos hablando de que todos los trabajadores sean 800.000, los trabajadores registrados, no. El cálculo si vamos a un cálculo puntual, es que le dice la cuenta 10.227.272 trabajadores registrados son aproximadamente los trabajadores registrados. De ellos pagan 890.000. Claro. Los 800.000 van a quedar afuera, entonces van a pagar menos del 1% de los que pagan ganancias actualmente, son los que van a seguir tributando, que son 0,88 de los empleos registrados en el país. Exacto. O sea, de esos 10 millones, solamente 90.000 van a seguir pagando ganancias. Lo cual es un montón, al revés, pero bueno. Los 10 millones no es que lo pagan a ganancias, no, reiteramos. Claro. Son empleos registrados, no quiere decir que de esos 10 millones hayan pagados o tengan que pagar ganancias, porque claramente cobraban menos del piso del mínimo imponible. Y veíamos las placas anteriores que veníamos de un universo de 2.700.000, creo, más o menos, que pagaban. Bueno, vamos a las cuestiones técnicas de la implementación. Se crea un régimen simplificado cedular, que es ganancias, puntualmente, dentro del impuesto a las ganancias denominado mayores ingresos. Por eso decíamos que se va a cambiar el nombre. Vamos a la siguiente placa. Como el impuesto es anual, mayores ingresos entonces va a entrar en vigencia a partir de enero de 2024. Va a entrar en vigencia si la ley se aprueba. Y bueno, y el costo fiscal es 1 billón de pesos al año. Es un paquete de plata. ¿De dónde sale? Y esa va a ser la gran discusión. O sea, que fue desde la oposición cuando se esgrimían los argumentos para ponerse en guardia respecto del proyecto decían que, bueno, si es darle a la maquinita, me parece que no. Entonces se vuelca, lo que dicen desde el gobierno es se vuelca de manera directa al consumo, por eso se va a financiar solo, de alguna manera, mejora y sale del impuesto país también, que se aplica a las importaciones. Mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, entonces de esa manera genera ese derrame que permite compensar un poco lo que se vaya a perder. Y por último, vamos a considerando la proyección de los incrementos salariales de lo que resta del año. A diciembre de 2023 la cantidad de retenidos en el impuesto será entonces de 890.000 personas. A partir de la aplicación de este decreto, 800.000 son los contribuyentes que van a dejar de pagar este impuesto a las ganancias. Y bueno, finalmente a eso es lo que llegamos, pero bueno, para eso tendrá que aprobarse esta norma que esperamos su ingreso próximamente. Así es, este fue el análisis entonces del proyecto del impuesto a las ganancias. Seguramente cuando ingrese aquí en la Cámara de Diputados tendremos más detalles sobre la letra chica que establece este proyecto. Y cambiamos el ángulo de la información, nos vamos al tema de protocolos, que fue uno de los temas que iban a tratar hoy en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en conjunto con otras comisiones, que al final, bueno, por falta de quórum no se pudo llevar adelante, pero el diputado Jorge Vara decía lo siguiente. Sabíamos que no había intencionalidad de darnos quórum, pero de todas maneras... ¿Había intenciones? Nosotros podíamos haberlo logrado, pero bueno, no contamos con los diputados acá en zona. En el caso de mi comisión particularmente, que era la que menos tenía que ver con la cuestión, porque obviamente la cabeza era familia, ¿no? Y es un tema netamente de familia, ¿no? Podía inclusive no haberse girado a nuestra comisión, podía haberse girado deporte o inclusive fue girado a presupuesto y hacienda, que no hay carga presupuestaria en esto, es otra que no. Pero bueno, independientemente de esos detalles técnicos, nuestra comisión está integrada todo por gente del interior, tenemos poca gente en zona. Este es un proyecto que perdió estado parlamentario, me parece que fue tratado en diputado y perdió estado parlamentario hace muchos años, yo no estaba. Y después fue
repuesto en el Senado y sale por unanimidad votado con media sanción en el Senado. Pensamos que podía ser más fácil el trámite, pero bueno, habían objeciones en ese sentido. Así que bueno, lamentablemente no sé. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero es un problema difícil. No, obviamente no es un problema de mi especialidad, digamos, porque es mucho más del tema de familia, pero es un problema difícil, pero que requiere varios ataques, de varios pasos. No hay uno solo. La ley Lucio, etcétera, no es uno solo, son varios. Suma y se va complementando. Y lo más interesante es que trabaja de un entorno en el cual el chico debería estar seguro que son las instituciones deportivas. Y es donde no hay protocolo. Algunas provincias lo tienen y otras provincias no lo tienen. Entonces, de las provincias que lo tienen se quejan, si nosotros ya tenemos. Bueno, pero que aprendan las que no lo tienen de las que lo tienen. Veíamos al diputado Vara entonces conversando con nuestros compañeros de la segunda edición, hablando sobre el protocolo, que como bien lo decía, es un tema que ya se viene analizando hace varios años, que ya tiene media sanción por parte de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, y se espera que antes de fin de año lo trate la Cámara de Diputados para que de alguna manera pueda quedar convertido en ley, teniendo en cuenta que ya tiene la media sanción por parte del Senado, ¿no? Claro, y recién escuchábamos que decía que, bueno, la comisión que él preside, Asuntos Cooperativos, bueno, fue justificada la ausencia de muchos integrantes de la misma por el hecho de que son del interior y, bueno, no estaban en zona. Recordemos, esto es una comisión, es un proyecto que más pasa fundamentalmente por familia, niñez y juventudes, que tiene que pasar sí o sí por presupuesto y Hacienda. Bueno, va a ser convocada nuevamente. Del oficialismo lo que veía era que estuvo solamente el diputado Eduardo Toñoli presente. Y bueno, veremos si existe una postura deliberada de que no avance esta iniciativa o si en la próxima convocatoria que se haga, que la presidenta de la Comisión de Familia, Rosana Reyes, dijo que va a ser cuanto antes se va a hacer para ver, bueno, vamos a ver si hay intención o no de que este proyecto avance o que pierda estado parlamentario. Así es, y quien también estuvo hablando en DTV es el diputado Juan Manuel Pedrini, pero en esta oportunidad estuvo hablando respecto del juicio político y de los temas que se podrían meter en una próxima sesión. Veamos qué decía. Nosotros nos veníamos reuniendo los martes, martes 19. Creo que va a haber una juxtaposición de actividades en la Cámara. Juicio político y sesión. Los dos no van a poder ser. Claro. Vamos a ver si uno u otro, seguramente uno u otro va a cambiar la fecha, ¿no? Claro. Pero en principio estaríamos trabajando para que el 19 haya juicio político. Si no hay sesión, va a haber juicio político, seguro. Bueno, y adelantaba entonces el diputado Pedrini lo que podría llegar a pasar el 19 de la semana que viene. Si no hay sesión, va a haber juicio político. O sea, las dos cosas no pueden suceder. Es una u otra, así que alguna actividad va a haber el día 19, ¿no? Ahí adelantábamos justamente ayer, sobre el final dijimos que el 19, que era la fecha originalmente prevista para hacerlo, había dudas. José lo puso ahí en discusión si iba a pasar o no. Tenía buena información. Me habían dicho justamente la comisión que lo postergaban para el 21. Esa era la intención. Lo que pasa que en realidad, si es el 21, entonces recordemos siempre, si es martes es a las 13. Juicio político. Juicio político. Sí. Y si es jueves 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Entonces, en principio, a mí lo que me habían dicho era que era el 21 a partir de las 11 de la mañana. Lo que decía el diputado Pedrini, con toda lógica, era: se está trabajando para una sesión el 19. Está en duda porque el oficialismo tiene que asegurarse de la presencia de quienes no están muy convencidos de dar el quórum para el temario que se pueda hacer. Se está trabajando en el temario, en definitiva. Lo que me da duda es que eventualmente, a menos que se confirme muy prestamente que el martes no hay sesión, entonces se avanzaría con juicio político, pero el tema es que para el viernes se tiene que saber si hay sí o no por el tema de las citaciones, porque si no puedes citar el lunes porque te puede pasar que los testigos no vengan.
En teoría, juicio político, bueno, sería como el cierre de lo que es el tema de coparticipación y ya se meterían a analizar y a investigar sobre el tema de el Consejo de la Magistratura. Así que habría como un cambio de tema en la Comisión de Juicio Político. Veremos, como dice José, a ver si hay testigos, sí, no invitados, sino testigos que están obligados a venir a testificar a la comisión y si no, si ya directamente empiezan a investigar lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Quien también estuvo hablando con DTV es la diputada Gabriela Brauer de Koning, que hablaba sobre el tema de la creación de universidades y el protocolo para detectar posibles abusos de niños, niñas y adolescentes. Veamos qué decía. Mira, aparentemente no habría consenso. Entiendo que la oposición tendría las intenciones de generar alguna modificación y hasta quizás emitir algún dictamen. Eso lo veremos aún en comisión porque no nos han manifestado nada a nivel oficial o que la presidenta de la comisión esté sabiendo exactamente qué es lo que están pensando. En principio, como que nos han hecho un comentario de que no estarían de acuerdo con el proyecto original y que ellos tendrían algunas modificaciones o sugerencias por hacer. Mira, desde Evolución Radical defendemos muchísimo nuestras banderas, que es a favor de la educación, a favor de la ciencia y la tecnología, porque consideramos que ningún país en el mundo se puede desarrollar sin planificar o sin tener como políticas estratégicas estos rubros en su país. En el caso particular de la presentación de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, es un reclamo que lo venimos haciendo como una reparación integral al atentado que sufrimos el 3 de noviembre y voy a estar allí peleando y tratando de buscar los consensos para que salga, para que nuestra universidad realmente se pueda crear. Eso es lo que te puedo decir, por lo menos hasta a nivel personal, te diría. No voy a claudicar y voy a tratar de que esta vez la universidad tenga su media sanción. Bueno, ahí la veíamos a la diputada hablando de uno de los temas que está metido en la agenda, que tiene que ver con la creación de universidades. Ella hablaba específicamente de la creación de universidades en Córdoba, pero también recordemos que está prevista la creación de universidades en Entre Ríos y también en Buenos Aires. Universidades que buscan ofrecer una cartera de carreras que tiene que ver específicamente más con todas cuestiones ligadas a los nuevos trabajos del futuro, ¿no? Con la biotecnología, la nanotecnología, las cuestiones de programación y demás. De hecho, lo veíamos en alguna de los discursos de Sergio Massa también hablando de que las carreras del futuro un poco tienen que los chicos en realidad en el colegio, ya en la primaria y secundaria, tienen que tener carreras o materias obligatorias que tengan que ver con la programación y la robótica, ¿no? Incluir como parte de la currícula este tipo de materias, porque claramente el mundo va evolucionando, ¿sí? Las nuevas tecnologías van evolucionando y por lo tanto los trabajos también van cambiando. Por eso es importante que los argentinos que se están capacitando y se están educando no se queden atrás de lo que va el mundo, ¿no? De las nuevas tecnologías hacia las cuales va el mundo y se van preparando para ello también. Así es, y bueno, la diputada Brauer de Koning es autora del proyecto de la creación de la Universidad de Río Tercero. Es una de las dos universidades que son impulsadas por la oposición, la otra es la de Saladillo, sí, justamente, y están dentro de ese paquete de 8 comisiones, y lo que comentábamos ayer, que hay algunos que sugieren que podría tener algunos reparos de que el paquete, las 8 universidades sean parte de la próxima reunión de diputados. Algunos hablan de que, bueno, un desdoblamiento, que no vayan todas. Podría llegar a darse el hecho de que las que tengan algunos cuestionamientos sean dejadas de lado. Veremos, a ver, todo es parte de la negociación de esa reunión que tendrá lugar, esa sesión que tendrá lugar el 19 de septiembre o a fines de septiembre o a principios de octubre, como decíamos ayer. Y recordemos que el tema de universidades ya se había metido dentro del temario el año pasado, fines del año pasado, hace casi un año de esas 2 sesiones fallidas donde no se pudo conseguir el quórum necesario y terminó cayendo la sesión. Estaban prevista la creación de estas 8 universidades. De hecho, algunas de ellas, 3 de ellas, habían perdido el estado parlamentario y tuvieron que pasar nuevamente por el trabajo de comisión y tener el dictamen nuevamente de las comisiones, que sucedió, si mal no recuerdo, la semana pasada o la anterior.
que obtuvieron dictamen de comisión nuevamente y estarían en condiciones de volver a meterse dentro del próximo temario de una sesión especial. También vamos a ver la palabra de Marta Alanís. Ella es fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, que estuvo en el programa de Punto Género, conducido por nuestra colega y compañera Mariana Carabajal. Vamos a ver qué decía. Nosotros logramos conquistar las calles, lograr un derecho, pero los problemas de Argentina en este momento no están centrados en el movimiento feminista y en la demanda de un derecho concreto. Entonces, en cuanto a la movilización y a la presencia en las calles, hay altibajos en los movimientos, en todos los movimientos, pero el movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Entonces, ese poder lo logramos. Y yo siempre cuento, porque a veces me toca contar en otros lugares, ¿no? Que no es en Argentina, que cuando el actual presidente en la campaña electoral habla del derecho al aborto y que lo va a poner en agenda, es porque vio el poder del movimiento feminista. Y no hemos perdido ese poder, hemos perdido la calle. Hemos perdido un poco la calle por la pandemia y por que volvimos de la pandemia y apareció este fenómeno de la derecha que es global, pero apareció en nuestro país con personajes que prefiero no mencionarlos, ya sabemos de quiénes estamos hablando, pero bueno, me parece que no perdimos poder, perdimos visibilidad. No estamos en la agenda hay otros temas que son muy peligrosos. En este momento la agenda del feminismo tiene que ampliarse. Ya hace más de un año, casi 2, que estamos trabajando con esta propuesta que es Incidencia Feminista, justamente pensando en ampliar la agenda feminista que incluya el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, que incluyamos a las mujeres indígenas, que incluyamos a todos los feminismos, que nos definamos como feministas populares. Tenemos toda una declaración de principios y de valores, que es el momento de ahora de expresarlos, porque somos antirracistas, porque somos antifascistas, porque somos, tenemos las banderas del feminismo y sabemos muy bien qué es lo que no queremos, qué es lo que rechazamos. Bueno, entonces eso fue un repaso de lo que pudimos ver en Punto Género. Recordemos, José, lo que va a pasar mañana. Tenemos 3 comisiones que van a sesionar, iba a decir, que van a trabajar mañana en comisión. ¿Qué tenemos? Tenemos a miércoles 13 de septiembre a las 10 de la mañana arrancamos con la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Ahí tenemos que fueron invitados el doctor Carlos Folco, doctora Teresa Gómez, doctor Daniel Malvestiti, quienes expondrán sobre ideas para una reforma tributaria integral. Después tenemos otra comisión más, 13:30, Comisión de Industria, Legislación del Trabajo, Presupuesto y Hacienda. Crece el régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, que ya lo estuvimos charlando y analizando también en otra oportunidad. Y tenemos una comisión más, 15:30, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, proyecto de ley de fecha 7 de septiembre del año 2023, mediante el cual se crea el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino, Empleo MIPYME. Bueno, es un tema que también ya lo estuvimos analizando, así que no se pueden quejar, saben de qué se tratan los 3. En realidad el de previsional y tributario no lo analizamos acá, así que va a quedar una deuda pendiente, ya lo analizaremos. Y llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como
como todos los días. Que tengan una buena jornada. Chau.